pues sabían que el sargazo es un efecto del cambio climático y que recorre 9,000 kilómetros desde las costas de África para llegar al Caribe mexicano. Bueno, pues en esta serie que tenemos de Quinichcán, el ojo del cielo que observa los efectos del cambio climático, vamos a platicar hoy con el hidrobiólogo Esteban Amaro Mauricio, quien es director general del Observatorio de Quinichcán, ojo del cielo, y director de la Mesa del Cambio Climático y Sargazo en Quintana Roo. Y bueno, pues con este súper especialista vamos a platicar desde luego sobre el sargazo. ¿Cómo estás, mi queridísimo Esteban? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Pati. Gracias por la invitación. Pues, oye, el sargazo, cada año temblamos por el sargazo, pero a ver, platícanos exactamente qué es el sargazo. Mira, el sargazo es una macroalga parda, es como se clasifica. Y como tú dices, año con año lo tenemos en nuestras costas y prácticamente, como bien comentabas en la introducción, pues el sargazo es un efecto del cambio climático y en efecto recorre 9,000 kilómetros desde las costas del noroeste de África, pasando por todo el océano Atlántico, acarreado por la corriente norecuatorial, y de ahí ya entra al Arco de las Antillas, que es la entrada al Gran Caribe, y sigue su camino hacia el oeste hasta llegar a las costas del Caribe mexicano. Y esto es año con año. Oye, pero a ver, cuéntame, tú me dices que entonces viene de las costas de África, pero bueno, también se decía que venía de Brasil. ¿Cómo es esto? Sí, había la creencia de que como esa es una zona de consolidación, es decir, el sargazo se genera en el mar de los Sargazos, sí, y hace un recorrido de más de 26,000 kilómetros alrededor de todo lo que es el océano Atlántico en la parte tropical, y es como desde las costas de África que es donde se empieza a consolidar, y ahí vemos cómo va creciendo frente a las costas de Liberia y de Costa de Marfil. Ahí vemos cómo las manchas de sargazo de repente empiezan a ir creciendo por ahí de septiembre, octubre de cada año. Y después la corriente norecuatorial, que viene prácticamente acarreando todo lo que se encuentra en el Ecuador, de este a oeste, nos los va trayendo hasta el norte de Brasil. Por eso se pensaba que el origen era de Brasil, pero bueno, ¿qué tiene que ver Brasil aquí? Pues con el Amazonas, con los grandes ríos, que son los que aportan una gran cantidad de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, y eso es lo que hace que el sargazo se desarrolle de una manera muy prolífica. Y pues bueno, son latitudes tropicales, tenemos una gran incidencia de radiación solar, tenemos temperaturas muy altas también en esas aguas, entonces pues se da las condiciones para una tormenta perfecta, ¿no? Que es el desarrollo del sargazo. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que lo originan, este desarrollo? Pues principalmente, como te comentaba, la relación entre la cantidad de nutrientes. Por ejemplo, sí, la relación nitrógeno-fósforo es muy importante para determinar cómo se va a desarrollar el sargazo. Okay. La otra es la temperatura, generalmente entre los 18 y los 30 grados, digamos que es la temperatura ideal para que el sargazo se desarrolle, y que más o menos es la temperatura que vamos a encontrar en todo su recorrido. Y la otra que es fundamental, que es el factor de la luz solar. En esas zonas son zonas que como están en el trópico reciben mucha radiación, entonces tienes los tres elementos perfectos para que una alga parda, en este caso, que es una excelente competidora, se desarrolle de manera muy prolífica. Oye, a ver, estabas explicándome que sobre el mar de los sargazos, pero ¿cuál es la relación entre el mar de los sargazos y hay un gran cinturón de sargazo del océano Atlántico? ¿Es este recorrido que nos estabas como explicando? Sí, es correcto. Ese gran recorrido de los 26,000 kilómetros nace precisamente en el mar de los sargazos. Antes, el mar de los sargazos, antes de los grandes cambios producto del cambio climático, el mar de los Sargazos estaba contenido entre cuatro corrientes que le daban forma. Era un mar sin costas, pero bien delimitado por esas corrientes que lo mantenían aislado. Y pues prácticamente el sargazo se mantenía en esa parte. Ahora, con el cambio climático ha habido diferencias y cambios muy importantes en la dinámica hidrológica del océano Atlántico, y esto ha hecho que, por ejemplo, el sargazo ahora esté de una manera errante,
por todo el océano Atlántico. Entonces se pasó de un gran mar contenido ahora a un gran cinturón que recorre prácticamente todo el Atlántico hasta llegar a nosotros otra vez de vuelta. ¿Y cuáles son los efectos del sargazo al ecosistema marino? Mira, el sargazo como sí es un ecosistema sano, vivo, tiene un montón de cangrejos, de camarones, sirve como cuna para el desarrollo de muchas especies comerciales, como hábitat para el desarrollo y como guardería. Incluso también encontramos tortugas, encontramos grandes especies para caza comercial, encontramos delfines, pero eso es en el mar, dentro del mar. En el mar, cuando está en el mar y donde debería estar. Claro. El problema es que con el cambio climático el sargazo es errante y ya no se encuentra en profundidades del mar, sino que ahora viene a la costa. Y ya al llegar a la costa, pues y encallar o recalar en la playa, pues el sargazo llega y se descompone a las 24 horas, que ya arribó, el sargazo se empieza a descomponer. A las 24 horas. Sí, cuando el sargazo se empieza a descomponer, suelta una gran cantidad de jugos orgánicos que se llaman lixiviados, y estos lixiviados generan una sustancia color oscura. Este jugo color pareciera ser color, bueno, es color marrón, y hace que se genere la marea marrón. Y esta marea marrón, que es producto de la descomposición del sargazo, tiene una gran cantidad de ácidos orgánicos, tiene una gran cantidad de sustancias que dañan al ecosistema marino, sobre todo metales pesados, y hacen que genere mortalidad importante por la mala calidad del agua, y lo vemos principalmente en los corales, lo vemos en los invertebrados, lo vemos en peces. Hemos visto también tiburones que han muerto por el efecto del sargazo, y prácticamente daña a todos los grupos marinos. Oye, pero a ver, esta marea marrón no es tan perceptible a la vista del ojo humano si va a ser una embarcación. Tienes que estar dentro del agua para poderla ubicar, tienes que ser como buzo o eso para poderla ubicar. Sí, es perfectamente perceptible desde una embarcación. Sí, es perfecto. Lo puedes ver desde una embarcación y también lo puedes ver desde el espacio. Por eso, para monitorear el sargazo se utilizan los satélites. Ya. O bien el uso de drones, pero sí, es como podemos monitorear el seguimiento del sargazo. Eso es en cuanto a la marea marrón. Pero el sargazo es tóxico y contiene materiales pesados. Esos materiales pesados, dices que es cuando sacan el líquido. ¿Eso lo hacen dentro del mar? Sí. ¿O lo hacen en el momento en el que salen, es cuando sale ese líquido? Sí, generalmente el lixiviado se suelta ya cuando el sargazo está en la playa, se empieza a descomponer, okay, y empieza tanto a liberar lixiviados como a generar gases. Entonces es en ese proceso de descomposición cuando libera sus principales contaminantes o materiales tóxicos. De los gases, porque este lixiviado, me estás hablando de los metales pesados. Estos metales pesados son, en partes vienen en gases, en parte viene líquido, en parte en gases, en parte como... Vienen disueltos en este lixiviado. Los gases son otras sustancias que se van a liberar, de las cuales te puedo hablar más un poco después para entrar en detalle. Ok. Además me gustaría muchísimo que la gente viera en nuestras redes, ¿no? En nuestras plataformas, en YouTube básicamente, esta entrevista, porque pues me imagino que nos vas a hacer favor de obsequiarnos algunas fotos para que la gente entienda bien. O sea, a mí me cuesta de repente trabajo entender, porque si ves el sargazo y te preguntas muchas cosas sobre el sargazo, pero ya viendo estas fotos quizás sería muchísimo más interesante. ¿Es un problema el sargazo? ¿Es una oportunidad? ¿Qué pasa? ¿Para qué se puede utilizar el sargazo? Porque se ha dicho que para muchas cosas, pero... Sí, mira, ha habido una serie de usos para el sargazo que no son los correctos, y tal pareciera que por sus contenidos metales pesados, para lo único que se puede utilizar de manera segura es para hacer biodiesel o hacer biogás, porque que no tiene un contacto directo con el humano, ¿no? O sea, no se puede utilizar como comida, no se puede utilizar
para otras cosas que son, y aunque hay varios usos, pero digamos que no son los más correctos. Por ejemplo, eso que dicen que se puede utilizar para hacer casas, ¿a poco no desprenden luego? Pues corremos el riesgo de que se generan gases tóxicos, de que se generan metales pesados y que al contacto con el ser humano pues podrían causar algún problema, sobre todo en la piel o en las mucosas y a las personas más susceptibles, ¿no? Que son los niños y los adultos mayores. Sin embargo, sí se dice que es una oportunidad también, ¿no? Sí, claro, es una gran oportunidad, por ejemplo, para hacer biogás, para hacer biodiesel, para formar suelo orgánico, por ejemplo, o para hacer nutrientes a partir de que van a las plantas, eliminando sus componentes en metales pesados. Oye, pero ¿no es muy difícil eliminar esos componentes pesados, de metales pesados? Pues ya hay la tecnología para hacerlo. De hecho, ¿Costoso? Sí es un poco costoso, pero ya hay la tecnología para eliminar metales pesados. Tiene que ver con el uso de algunos geles de aluminio, subir el pH, utilizar sustancias alcalinas, etcétera, ¿no? Que obviamente eso le da un valor mayor a los productos por el tratamiento. Sí, pues sí, me imagino, cómo no. Oye, yo creo que del sargazo hay mucho más que hablar. A mí me tiene también en mucha duda para qué otras cosas se puede usar, porque ha habido como muchos proyectos y como que esos proyectos no han acabado de cuajar, ¿no? Entonces, eso también me interesa mucho y, en fin, la limpieza y demás del sargazo es muy importante. Si te parece, mañana continuamos con nuestra plática, Esteban. Claro que sí, con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Él es el hidrobiólogo Esteban Amaro Mauricio, director general del Observatorio Quinichcán, Ojo del Cielo, y director de la Mesa del Cambio Climático y Sargazo de Quintana Roo.